Dios te bendiga, un abrazo. Maye BD, bendiciones. Mari Ángel, un abrazo también para ti y para todos los que nos están viendo a esta hora en este en vivo. Ayarip de Chile, bendiciones, qué lindo. Desde Colombia, Mari Ángel, un abrazo también para ti y para todos los que están ingresando a este en vivo. En este en vivo vamos a hablar de este tema. Dios te bendiga, Brick, desde Bogotá, Colombia. Un abrazo también para ti. Andrés Tineo, Menrib también de Chile. Bendiciones. Este tema es súper interesante porque este tema ya lo vamos a abordar de muchas aristas. ¿Qué es lo que es la salvación? ¿Quién la otorga? ¿Cuál es el mecanismo bíblico para la salvación? ¿Enseñan las religiones cristianas la salvación correcta? La salvación cuando se habla que es una salvación por gracia, por medio de la fe, ¿qué significa eso? ¿Hay que ser salvo por una oración? ¿O porque alguien te diga, ve y entrégale tu corazón a Jesús? ¿Qué significa la salvación? ¿Qué es lo que es la fe? Y vamos a formular todas esas preguntas para poder responder este tema muy importante y poder llegar a la línea clara de decir si la salvación se pierde o no. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Ahora en julio viene la otra conferencia sobre Apocalipsis, que la vamos a hacer la primer fin de semana del mes de julio. Patricia Estrella, Dios te bendiga, buenas tardes. Elisa Pra, saludos desde Chile. Jorge Rodríguez, bendiciones. Y a todos los hermanos. Bueno, yo a las personas que quieren una recomendación sobre alguna iglesia, alguna congregación en sus países, yo les digo lo que me pasó a mí, que es orar a Dios por una congregación. Recordemos que estamos en apostasía y no todas las congregaciones enseñan lo correcto, lo bíblico, sino que muchas veces enseñan cosas que realmente no están en la palabra claramente. Entonces yo les recomiendo a los hermanos que primero oren a Dios por un lugar donde se puedan congregar y luego salgan a recorrer su vecindad, su ciudad, y Dios va a llegar a poder dirigirte a un lugar de bendición. Así que un abrazo cordial a todos los que están aquí en este en vivo. Dios te bendiga, Evelyn Mora, Martínez Lisbeth, que también está aquí en este en vivo. Y para esto tenemos tres versiones de la Biblia. Tenemos la Biblia latinoamericana, ahí ustedes la pueden ver con un lenguaje muy actual parecido a la de Dios habla hoy. Tenemos la Biblia Reina Valera del 60 y también tenemos la Biblia Peshitta. Entonces tenemos tres Biblias para poder ver algunos textos en versiones distintas. En un lenguaje actual, en la versión de la Reina Valera 60 y una versión de los pergaminos escritos antiguos que fueron en el arameo, por eso está la Biblia Peshitta. Así que Dios les bendiga a cada uno de los que están acá en este en vivo, compártanlo y les voy a pedir por favor que de vez en cuando le dé tap a la pantalla para que podamos llegar a muchas más personas. Así la plataforma de TikTok lo que hace y permite es que muchas más personas lleguen al en vivo y puedan conocer de este tema. Dios te bendiga, mi hermana Alexis. Así que, bueno, sean bienvenidos. Vamos a hacer este en vivo sobre si la salvación se puede perder. Y vamos a ver por qué las iglesias o denominaciones evangélicas, la mayoría, están tomadas por el calvinismo. Vamos a hacer una intro hablando de la Reforma con Martín Lutero, de por qué ocurrió la Reforma. Luego vamos a hablar de Juan Calvino, un teólogo francés. Luego de Jacobo Arminian y estos puntos de vista contrarios. Y vamos a ver por qué también yo diría que el 70-80% de las denominaciones evangélicas están controladas y cooptadas por el calvinismo. Así que hay algunos mensajes de algunas personas que están diciendo, algunos hermanos que están diciendo que es obvio que la salvación se pierde. Bueno, yo diría que el 70%, 80% de las denominaciones evangélicas no lo tienen tan obvio.
Si fuera obvio, no estaríamos haciendo este en vivo, pero lamentablemente el calvinismo, o salvo siempre salvo, está tomado en los institutos bíblicos. Y tengo muchas fuentes para decir que el calvinismo, o salvo siempre salvo, está tomado en los institutos bíblicos junto con el diezmo. O sea, si alguien quiere entrar a un instituto bíblico, va a salir siendo calvinista y vas a salir pidiendo diezmos. Entonces vamos a hablar de esto y vamos a hacer primeramente una oración con respecto para que Dios tenga el control. Entonces vamos a hacer una oración para poder entregarle este en vivo a Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, te damos gracias por tus bendiciones, por tu salvación, te damos gracias por haber muerto en la cruz por nosotros, te damos gracias por tener un techo, un alimento, un abrigo, te damos gracias por este en vivo, por todos los hermanos y hermanas que están en este lugar, y te pedimos que tú te puedas manifestar para que la luz que viene de ti, de lo alto, pueda abrir el entendimiento, el corazón de muchos de los que están aquí a la verdad, que es tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Que tú nos demandas que escudriñemos tu palabra, cosa que muchas veces no dejamos de hacer. Te pedimos que te manifiestes en este en vivo y bendigas este live en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí, le entregamos este en vivo a Jesucristo y obviamente van a ingresar personas que tienen una postura distinta, pero que lamentablemente entran a pelear y a contender. Ustedes saben que eso pasa en los live cuando yo enseño doctrina correcta, porque la iglesia está tomada, como lo dije, por el calvinismo y por creer en el diezmo y en muchas más herejías, porque estamos en apostasía. Entonces, por supuesto, van a entrar personas que se dicen hermanos y realmente con su boca demuestran de que no son hermanos. Están disfrazados y tienen una postura con respecto al calvinismo, y eso siempre ha ocurrido cuando hago un en vivo sobre la salvación. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, voy a hacer primero una intro con respecto a este tema, porque este tema viene de la Reforma con Martín Lutero, porque la Iglesia Católica vendía la salvación, y eso nos pasaron a nosotros en historia, y yo creo que a ti también te lo pasaron en historia. La Iglesia Católica siempre ha creído que la salvación es por fe y obras. Es más, yo diría que ellos creen en un 80% que la salvación es por obras. Entonces ellos vendían la salvación y exigían a las personas, para poder ser salvos, poder pagar un dinero. Por eso la Iglesia Católica se hizo riquísima, con los recursos de los príncipes, de los reyes, de los nobles. Entonces tuvo que aparecer y Dios usar a una persona que se llamaba Martín Lutero para hacer la reforma. Un sacerdote católico. Claro que sí, Martín Lutero no era un evangélico. Martín Lutero era un sacerdote católico que nunca dejó de ser sacerdote católico, pero que protestó en contra de la Iglesia Católica por las aberraciones que hacía la Iglesia Católica con respecto a creer que la salvación era por obras, y que el papado podía añadir nuevos mandamientos por sobre la Biblia, o sea que la Biblia no tenía la completa verdad y autoridad como para entregar la información que nosotros necesitamos para saber cómo debemos actuar en nuestra vida como cristianos. Entonces aparece Martín Lutero y él protesta en una capilla en Alemania y coloca su tesis de 93 puntos, donde protesta contra la iglesia romana. Obviamente eso no le cayó muy bien a la iglesia romana, ni menos al papado. Pero aquí no está el problema. El problema es que Martín Lutero protesta porque él recibe de parte de las Escrituras, al escudriñar las Escrituras durante mucho tiempo, que la salvación era solo por fe. Es una gracia, la gracia de Dios llegando a los hombres, y a través de la fe
del creer, la gente podía ser salva. Que no había ningún mérito personal para poder obtener la salvación comprándola o vendiéndola o algo así. Pero esto después se extralimitó, porque aparece el señor Juan Calvino, un teólogo francés, que lo que hizo Martín Lutero lo corrompió. Y ya van a ver por qué. De hecho, a mí me dicen en algunos videos, cuando yo hago videos con respecto... Mi amor, ¿se puede por favor prender la...? Gracias. A mí me han dicho, en los videos que hago concerniente a este tema, de que yo no conozco el calvinismo. Bueno, créanme que yo estudio harto. Estudio mucho. Y conozco el calvinismo muy bien. Y conozco los puntos que presenta el calvinismo. Y el calvinismo, que aparece, que obviamente con Juan Calvino, un teólogo francés, corrompe la idea de Martín Lutero. Hasta Martín Lutero estábamos súper bien. Pero Juan Calvino expone que la gracia es limitada. ¿Qué significa que la gracia es limitada? Que la gracia solamente alcanza para algunos y que esa gracia es irresistible a las decisiones humanas, por tanto, era imposible que tú te fueras en contra de una salvación que Dios te dio a ti y tú no podías perderte. Entonces, introduce Juan Calvino unos puntos muy controversiales que después vamos a ver que lo adoptan primero los reformados o las denominaciones bautistas en los Estados Unidos, y después esto comienza curiosamente a fluir y propagarse en la gran mayoría de las iglesias evangélicas de hoy día. Salvo algunas iglesias pentecostales, metodistas pentecostales, que piensan que la salvación se pierde. Bueno, el punto es que Calvino dice que Dios escogió a algunos para salvación y otros para condenación. El punto de vista calvinista de salvo siempre salvo, porque es exactamente lo mismo. Cuando tú oyes calvinismo es lo mismo que salvo siempre salvo. Al decir salvo siempre salvo quiere decir que no hay absolutamente nada que haga perder tu salvación. Ni tú, ni Dios, ni los ángeles, ni nadie. O sea que tú estás seguro en tu salvación. Es muy preocupante este argumento porque te da un libertinaje, una manera de ver el evangelio de una manera tan libertina, tan fácil y tan liviana. Por eso, como tú ves que el calvinismo y esta doctrina de salvo siempre salvo está impregnada en el 80% de las iglesias evangélicas, sobre todo las más modernas o las apóstatas, entonces vemos que lamentablemente han hecho que el pueblo no busque de Dios. Se le ha enseñado al pueblo a través del calvinismo que tú no tienes que hacer nada, que tú no tienes que arrepentirte, que tú no tienes que buscar de Dios, que no hay pecado, que tú eres santo siempre santo. Ya no el eslogan de salvo siempre salvo, sino santo siempre santo. Entonces tú ves a estos señores de cuello y corbata que se creen muy teólogos enseñando esta falsa doctrina, por el cual esta doctrina pasó a ser prácticamente un cáncer dentro de las iglesias. Y lo digo con mucha autoridad porque conozco esto, y de hecho yo cuando comencé a predicar era una persona calvinista. Pero lamentablemente uno tiene que pagar un precio muy alto al creer de que tú no tienes que hacer absolutamente nada. Y cuando digo hacer algo no me estoy refiriendo a las obras, porque en Efesios 2, 8, 9 dice claramente las Escrituras que uno es salvo por gracia por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, esto echa fuera la doctrina de casi todas las religiones monoteístas cristianas. ¿Por qué? Porque todas ellas piensan de que la salvación es mitad y mitad, fe y obras, o algunas derechamente obras. Y lo único que piensan que la salvación es por gracia por medio de la fe son la mayoría de las iglesias evangélicas, pero lamentablemente no quisieron seguir lo que había hecho Lutero, sino que adoptaron la teología de Juan Calvino.
Esta teología, como bien lo decía hace un rato atrás, te enseña de que Dios predestinó individualmente. Pero vamos a ver que Dios no predestinó individualmente, nombre por nombre, porque eso, y siempre lo enseño en doctrina, en mis en vivo y en las conferencias que hago, la doctrina no puede pasar por alto el carácter de Dios. Por ejemplo, la doctrina me dice que Dios es espíritu. Entonces los mormones me enseñan que Dios es de carne y hueso con un cuerpo glorificado y tiene una esposa y tienen relaciones sexuales para tener todos los hijos que tuvieron aquí en la tierra. Entonces yo puedo darme cuenta que es una doctrina falsa. ¿Por qué? Porque me están diciendo que Dios es espíritu. En cuanto a la elección incondicional que enseña el calvinismo, y grábate esta palabra, elección limitada. O sea, el calvinismo lo que enseña, porque a ti te enseñan muy bonito en las congregaciones, o cuando tú entras a un instituto bíblico para aprender sobre estos temas, te enseñan muy lindo. Te dicen, Dios te escogió y Dios quiere salvarte y Dios te ama. Y suena muy bonito. Pero el trasfondo de la teología calvinista es hereje. El trasfondo de la doctrina calvinista es prácticamente demoníaca. ¿Por qué? Porque, como lo dije hace un rato, se va en contra del carácter de Dios. Y el carácter de Dios es que Él no solamente es bueno, misericordioso, santo, sino que también Él es justo. Y si Él fuera el Dios que dice Juan Calvino, y los reformados, o la iglesia bautista, o la iglesia apóstata de hoy día, si realmente Dios fuera como ellos dicen, entonces Dios sería injusto. ¿Por qué? Porque en la justicia de Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Ya vamos a decir bajo qué mecanismo. Pero la doctrina calvinista te enseña de que Dios escogió a dedo a Juan, a Sofía y a Sergio para ir al infierno, y a Marcela, Federico y Carlos para ir al infierno. Esa doctrina ya se va en contra del carácter de Dios en su justicia, porque Dios es justo. Y no solamente se va en contra del carácter de Dios en su justicia, sino que también se va en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a mostrar textos en el que claramente queda establecido en la Biblia de que Dios quiere que todos se arrepientan. Y voy a partir con el texto Juan 3:16. En Juan 3:16, ese texto no tiene nada de reformado ni de calvinista, ni de salvo siempre salvo. Recuerda siempre, el calvinismo y todos los predicadores que aparezcan acá en TikTok o en YouTube, la mayoría son calvinistas. Ya voy a decir por qué adoptan el calvinismo y por qué los jóvenes, en una encuesta que vi hace poco, por qué los jóvenes adoptan el calvinismo. Ya te lo voy a decir. Pero el texto de Juan 3:16 va en contra del calvinismo. De partida. ¿Por qué? Porque Juan 3:16 dice en la palabra, y vamos a ver las versiones, que de tal manera amó Dios al mundo. El calvinismo, o este movimiento hereje de salvo siempre salvo, te enseña de que Dios tiene un grupito elegido y a otro no. Escucha lo que te estoy diciendo, porque esto es verdadero, esto no es una invención que te estoy diciendo yo, esto está dentro de los puntos de vista del calvinismo. Elección incondicional, gracia ilimitada que enseñan ellos, y que te enseñan y les transforman la mente y le corrompen la mente a las personas dentro de la iglesia, diciendo de que Dios te escogió a ti para ser salvo y no hay nada que te lo pueda quitar, pero al vecino tuyo lo va a mandar al infierno, porque simplemente Dios jugó a los dados, porque supuestamente Dios es un Dios tirano.
¿Se acuerdan cuando hablábamos del carácter de Dios y la justicia? Bueno, el Dios de los calvinistas es un Dios tirano. ¿Por qué? Porque escoge a un grupo y desecha al otro. Pero eso no solamente va en contra, como lo dije, del carácter de Dios, sino que también va en contra de las Escrituras. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a un grupo. No. Dice Juan 3:16, vamos a hacer este live muy interactivo. Le voy a preguntar a los hermanos y las hermanas que están acá, a las hermanas y los hermanos, amigos también que están acá en este momento. ¿Dios amó a un grupo o amó a todo el mundo? ¿A quién amó Dios al enviar a Jesús? ¿A un grupo o al mundo? Con esta sola pregunta podríamos cerrar el en vivo. Mira cómo contestan todas las personas que están acá en el en vivo. Por el mundo, por todos. Con esta sola pregunta y con las respuestas que están dando los hermanos y hermanas en este momento, podemos cerrar el en vivo y terminar el live y se terminó. Sí, la salvación se puede perder. Obviamente no vamos a terminar aquí el en vivo, pero todas las personas están diciendo de que en Juan 3:16, y vamos a ver que no es el único texto, Dios amó a todo el mundo, incluyéndote a ti, a mí, al más vil pecador, a Hitler, a todo el mundo, murió por todo el mundo y amó a todo el mundo para que todo el que cree no se pierda. Mira lo que dice Juan 3:16, para el que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces cuidado, porque tú puedes llegar a una congregación y parece muy linda porque tocan canciones bonitas, te pueden colocar una alabanza ahí de Barak, de Jesús en Romero o de Julio Melgar y te dicen Dios te ama y todo bonito y todos aplaudiendo y todos cantando. Pero después el discurso es un discurso apóstata en un púlpito. ¿Por qué? Porque luego te van a decir, y esto en muchas congregaciones, luego te van a decir y claramente se van a desnudar y te vas a dar cuenta que tienen una doctrina de salvo siempre salvo. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Que tu vida espiritual va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque ellos enseñan que Dios lo hace todo. Pero la palabra me dice a mí, la Biblia, que Dios quiere que tú te arrepientas. Dios no tiene títeres. Dios no tiene títeres. Dios no juega a los dados. Entonces, cuidado con creer que Dios salvó a un grupo y a otro no. Que Dios en el cielo dijo a estos los salvo y a estos no. Eso se va, como lo dije recién, en contra del carácter de Dios, de la justicia de Dios, la bondad y el amor y la misericordia de Dios, sino que también se va en contra de la palabra. Porque en Juan 3:16 dice claramente que Dios amó al mundo entero. De partida, como lo dije recién, podríamos cerrar el en vivo, listo, se cayó la doctrina calvinista. ¿Por qué? Porque ellos enseñan que Jesucristo no murió. Es que escúchame, por favor. El calvinismo enseña que Jesús no murió por todo el mundo. El calvinismo te enseña de que Jesús murió por Juanito, Dieguito y Marcela. Eso va en contra de las Escrituras. Bueno, como lo dije, tengo una Biblia latinoamericana con un lenguaje muy parecido al del Dios habla hoy. Tengo una Biblia pechita del original arameo y tengo una Biblia Reina Valera del 60. Y vamos a ver algunos textos muy importantes, pero voy a empezar primero voy a empezar diciendo cómo Dios salva, cuál es el mecanismo que Dios salva a una persona. ¿Acaso Dios salva a una persona por ir a una religión? No. ¿Acaso Dios salva por idolatrar una imagen? No. ¿Acaso Dios salva a alguien por ser bueno? No, nadie hay bueno, solamente uno. ¿Acaso Dios salva a alguien por hacer una oración de salvación y de fe? ¿Automáticamente y ahí eres salvo, siempre salvo?
¿Cuál es el proceso? Y aquí es donde se caen los reformados, porque vamos a leer en este momento Efesios 2, 8, 9. Y dice, Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No voy a seguir hablando de lo otro que dice no por obras para que nadie se lo ríe, porque estamos claros que la salvación no es por obras. Pero aquí los calvinistas y los salvos siempre salvos enseñan esta doctrina diciendo, porque acá en este texto tenemos dos elementos muy interesantes. Tenemos la gracia y tenemos la fe. La gracia es un regalo de Dios y en eso concordamos, no hay ningún problema. La fe, aquí está el problema, que la fe, dicen los calvinistas o los salvos siempre salvos, o la mayoría de la iglesia que tú quieras, te dicen de que la fe es el don de Dios. Porque dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No, la fe no es el don de Dios. Porque si la fe fuera el don de Dios, entonces Dios a algunos le dio fe y a otros no le dio fe. Y eso va en contra de la justicia de Dios. No, señores, el don de Dios es la gracia, no la fe. Ya vamos a ver en el libro de Romanos la manera en que Dios otorga la salvación a través de qué. Pero quiero que esto les quede muy en claro, porque estas personas que enseñan esta doctrina de que tú no pierdes tu salvación, te dicen de que Dios a ti te entregó una fe que es la que definitivamente te engancha a la salvación y que a otro no le dio esa fe. Entonces tú estás asegurado porque Él como te predestinó a ti, entonces Él te otorgó esa fe y te engancha a la salvación, entonces tú nunca te vas a poder perder y vas a ser salvo, siempre salvo, porque esa fe te va a mantener en el camino de Dios. Pero vamos a ver que en este texto el don no es la fe, el don es la gracia. Ese es el don. La gracia, porque nosotros dice la palabra en muchos textos, Romanos 2.2, Romanos 5.8, Romanos 3.23, Romanos 6.23, te dice que nosotros somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Nosotros deberíamos estar todos condenados, los cristianos. Pero Dios tuvo el don de entregar un regalo a través de la fe. Y la fe no es propiedad exclusiva de los predestinados. La fe no es exclusiva de un grupito nomás, de Juan Carlos, de Luchito y de Marcela. O Dios le dio fe a algunos nomás y a otros no le dio fe para que se vayan al infierno. Eso, como lo dije hace rato y lo he mencionado ya 2 veces, va en contra del carácter de Dios, de la justicia y la bondad de Dios. Entonces, no se confundan, señores calvinistas, porque el don no es la fe, el don es la gracia. Y la fe, todos tienen una medida de fe. Todo el mundo tiene una medida de fe, incluso Hitler. Y la fe no es algo súper místico. Porque alguien puede decir, no, es que la fe es algo grande, porque la fe te conduce a la salvación y Dios te la entrega. Entonces tú estás clarito de que si tú tienes fe, entonces vas a ser salvo y no vas a perder nunca la salvación. Pero resulta que cuando leemos el libro donde nos habla de Hebreos, capítulo 11, donde nos habla a través de la fe, nos dice que la fe es simplemente la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los ateos tienen fe de que no hay Dios. Entonces la fe no es exclusiva de decir, Dios me entregó un grado de fe y yo por eso voy a ser salvo, siempre salvo. Como yo no tenía fe, Dios me la entregó, me predestinó con esa fe. A usted, Señor, Dios no le predestinó con una fe. A lo que Dios predestinó, y sale en Romanos 8:30, es una iglesia. Lo que Dios predestinó no es a Juanito, Menganito y Fulanito. Dios predestinó una iglesia. Lo mismo con el pueblo de Israel. Pero no todo Israel será salvo.
¿Sabías tú que hay un texto que dice claramente que todo Israel será salvo? Pero en la semana 70 de Daniel, que yo enseño profecía y apocalipsis, vemos claramente que va a ser salvo 1/3 del pueblo de Israel. Y las 2/3 partes se van a perder. Entonces, cuando Dios quiere salvar a todo el pueblo de Israel, no significa que los va a salvar a todos. Y cuando habla de la predestinación, no habla de Juan ni de Carlos, no. Está hablando de una colectiva iglesia. Él quiere salvar y predestinó a una iglesia, pero esa iglesia aguardando quiénes van a ser los que son salvos. Esa iglesia fue predestinada. No a un grupito de personas, porque el texto, esto lo tuercen las personas que enseñan salvo siempre salvo, al decirte lo siguiente: y a los que predestinó, a estos perdonó, justificó y glorificó. Pero ahí está hablando de una iglesia. Ahí no está diciendo Sergio, ni Marcela, ni Joaquín. Está hablando de una predestinación de la iglesia. Ahora, cuando el texto dice que muchos serán llamados y pocos los escogidos, entonces, aunque muchos hayan sido llamados a través del Evangelio, pocos son los escogidos, los que futuramente van a ser la iglesia que Él predestinó. No sé si me doy a entender. Entonces, voy a volver a la temática de la fe. ¿Qué es lo que es la fe? La fe no es algo súper místico. La fe no es algo que Dios te entregó para que tú seas salvo siempre salvo, y a otros no para que se vayan al infierno. No, señor. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay personas que son ateas que tienen fe en la evolución. Hay personas que son hechiceros que tienen fe en la magia negra. Hay personas que son católicas que tienen fe en la Virgen. Hay personas que tienen fe en que mañana van a encontrar un trabajo. Y no son hijos de Dios, no son cristianos. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cornelio, cuando recibe la sanidad de su siervo, Cornelio no era de la iglesia, no era cristiano, era un simple romano. Pero la fe le salva, igual que la mujer sirofenicia. Tampoco era del pueblo de Israel. Pero a través de la fe no seguía las costumbres de la ley y los profetas. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la Reina Valera del 60. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia latinoamericana con un lenguaje más actual. Romanos 10, 9, 10. ¿Qué es lo que dice? Dice así en el nombre de Jesucristo. Dice: 10, 9, 10. Dice así en el nombre de Jesús: porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Esa es la traducción de la Biblia latinoamericana. Pero ahora tengo la traducción de la Biblia en el arameo, Pechita. Esta es la Biblia Pechita. Vamos a ver qué es lo que dice Romanos 10, 9 al 10. Dice así en el nombre poderoso de Jesús. Romanos 10, 9, 10. Que si confiesas con tu boca a nuestro Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. En las tres versiones, la promesa de salvación ¿es presente o es futura? Pregunta abierta a todos los hermanos que están acá. En las tres versiones que acabo de leer de Romanos 10, 9, 10, dice: si tú confiesas o crees con tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, ¿eres salvo? O dice: serás salvo. Hay alguien que dice: ¿es futura o es en el momento? Bueno, a las personas que dicen presente van a tener que tomar clases de comprensión lectora, porque aquí dice claramente serás.
es futura. Entonces, este texto me está indicando que tú no eres salvo siempre salvo cuando haces una oración. Dios te otorga una entrada a un camino de peregrinaje en la fe, pero la fe, amigo, si nunca te lo han enseñado, la fe es probada como el oro en el crisol. La fe es probada como el oro en el crisol. Si fuera por una oración, todo el mundo sería salvo porque todas las personas hacen una oración, pero no todos creen con su corazón. El texto en las tres versiones, Reina Valera del 60, Pechita, en la latinoamericana, y la vas a encontrar en todas las demás, es una salvación futura. ¿Por qué? Porque luego tenemos que añadir otros textos más. Ese es el problema, que muchas veces leemos un texto, lo aislamos y no tenemos un amplio versículo, cantidad de versículos más y textos más de la palabra de Dios para realmente llegar a una verdad completa. Entonces el texto nos dice ahí, serás salvo. Entonces, ¿cuándo viene el creer cuando se te predica la palabra de Dios? Lamentablemente, la Iglesia Católica no sale a buscar nuevas personas para que crean en el Evangelio, porque ni siquiera tienen ellos idea de qué es lo que es el Evangelio. Los adventistas y los mormones y los testigos de Jehová no tienen ni idea de lo que es la predicación del Evangelio. Ellos, de hecho, para los testigos de Jehová, Jesucristo no es Dios o no es igual a Dios. Para ellos Jesucristo es el arcángel Miguel. Entonces, ¿cómo te van a enseñar que Jesús es el Señor y que tiene un reino? El ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz no fue salvo por obras, obviamente. El ladrón que estaba en la cruz al lado de Jesús le hizo una confesión de fe, porque le dijo claramente, Señor, acuérdate de mí. Primero le dijo Señor. Eso quiere decir que ese hombre había escuchado ya de Jesús y sabía que era Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, creyó que este hombre no solamente era un hombre cualquiera, sino un Señor que tenía un reino. Jesucristo muchas veces habló del reino de mi Padre. Entonces el ladrón que estaba hizo esa confesión que sale en Romanos 19:10 y que es muy importante para abrirte paso en el camino del peregrino, en el camino estrecho. Usted, cuando no conocía la palabra de Dios, usted cuando no se le predicaba, usted estaba caminando perdido y en condenación eterna en el camino ancho. Pero cuando usted se le predica la palabra de Dios, usted cree en Jesús, usted entra a un camino estrecho. Y ese camino estrecho se llama camino estrecho porque no es fácil, como el camino calvinista. El camino calvinista es un camino muy fácil. El camino estrecho es un camino muy difícil. Entonces ahí tú te das cuenta de que algo no cuadra. No me cuadra que Dios salve exclusivamente a algunos y sean salvos siempre salvos cuando el camino es estrecho. De hecho, los padres de la fe, Irineo y muchos otros más, en el primero, segundo y tercer siglo, sabían de que habían dos caminos. Nunca ellos enseñaron salvo siempre salvo, porque esto viene con Juan Calvino, este teólogo francés. Los padres de la fe sabían de que habían dos caminos y enseñaban, yo mismo lo he leído, en el Didache. Para aquellos que no conocen el Didache, te puedo invitar a que lo leas. En el Didache ellos enseñaban el camino estrecho. Pero ¿cómo llegas tú al camino estrecho? Tú no llegas siendo una persona pecadora y que no conoce de Dios y que en un momento dice por sí misma, hoy voy a entrar al camino estrecho. No, eso viene después de la predicación del Evangelio. Y a ti te puede predicar el Evangelio un vecino, puedes entrar a una iglesia y escuchar la predicación del púlpito de un pastor, o puedes estar leyendo las Escrituras y el Espíritu Santo te redarguye de pecado. Entonces te das cuenta que la predicación va unida al Espíritu Santo. La predicación va unida al Espíritu Santo porque Él es el que te redarguye en tu corazón. Pero cuando Él te redarguye en tu corazón, hay personas
que no creen. Y no es porque Dios no le haya otorgado la fe salvadora, como hablan los calvinistas, sino que ellos no quieren creer porque en la salvación y en la fe también está la parábola del sembrador. Hay muchas personas que se le predica, pero la semilla no cayó en buena tierra. A mí muchas veces se me predicó el Evangelio y mi corazón no era una buena semilla. Perdón, la buena semilla no podía entrar en mi corazón, porque mi corazón en la parábola de la semilla caía en pedregales o en cizaña y no daba fruto a un 100%. Entonces, la salvación que viene y que te la otorga Dios en un plazo futuro, dice, fuimos salvos en esperanza, y la esperanza no se ve. Tú no ves que eres salvo. Tú tienes el gozo de la salvación porque obviamente fuiste sellado con el Espíritu Santo. Pero ya vamos a ver en el texto de Primera de Timoteo 4.1. Vamos a leer Primera de Timoteo 4.1. Primera de Timoteo 4.1. ¿Qué es lo que dice? 4.1 y 4.10. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Me voy a detener en este texto que no le gusta a los calvinistas ni a los reformados. Este texto dice que claramente el Espíritu le dice al apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, que en el futuro iban a haber personas, hijas de Dios e hijos de Dios, cristianos, que se le había entregado esta puerta estrecha, que habían ingresado por la puerta estrecha a través de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice que ellas van a apostatar de la fe. Cuando tú le citas este texto a una persona que te dice salvo siempre salvo o a un calvinista, ellos te van a decir, no, es que ellos nunca fueron salvos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un cassette grabado que te lo van a decir miles de veces. Y es que, no, esos que apostatan no eran hijos de Dios. Pero resulta de que eso es paradójico, contradictorio y ridículo. Porque una persona que apostata no puede ser una persona del mundo. Me parece que no hay ningún moderador, están pidiendo moderadores urgentes. Ya vamos a ver, ya le vamos a pedir a los moderadores que puedan poner atención a los mensajes. Entonces, amados hermanos, el que apostata de la fe sí fue un hijo de Dios. Porque apostatar de la fe es que tú estabas en la fe. Tú estabas en el camino estrecho. Tú estabas en esta senda de perseverar en lo que se te entregó. No puede apostatar una persona que nunca conoció a Cristo. Solamente al que apostata es una persona que conocía a Dios. Entonces, este texto me está diciendo de que la salvación sí se puede perder, porque hay muchos que la recibieron y estuvieron en el camino estrecho, estuvieron en la promesa, tenían, incluso fueron inscritos en el libro de la vida, pero ellos escucharon a quién, dice la palabra, a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, la fe no solamente se conduce sola, como me la quieren mostrar los calvinistas, como la quieren mostrar estos señores que hablan salvo siempre salvo. No, la fe no anda caminando por ahí solita, aislada. La fe va, al ladito de la fe, va el escudriñar las Escrituras.
Al ladito de la fe va la obediencia. Entonces, ellos solamente, y es lo que enseñó Juan Calvino, te dicen que solamente basta la fe. Pero recordemos el libro de Santiago claramente, que el libro de Santiago nos dice que la fe sin obra es muerta en sí misma. Que los demonios también creen y tiemblan. Pero ellos le dan mucho mérito solamente a la fe, solo fe. Pero resulta de que la fe, si no tiene obediencia, ¿cómo tú vas a mostrar que es una fe genuina? Los que apostataron, dice aquí el texto en 1 Timoteo 2:1, el Espíritu, dice ahí, el Espíritu Santo dice claramente que en el futuro algunos van a apostatar de la fe, o muchos. Son personas que conocieron a Dios, son personas que tenían el Espíritu Santo, son personas que estaban caminando en el camino de Dios, pero escucharon doctrina de demonios. ¿Qué es lo que es una doctrina de demonio? Es una doctrina que se infiltra, igual que en la segunda carta a los tesalonicenses, donde Pablo dice que ingresó una carta, como si fuera una profecía o una carta por mano nuestra, dice el apóstol Pablo, engañando a los tesalonicenses de que ellos estaban en el día de la ira o estaban en la semana 70 de Daniel. Entonces Pablo tiene que hacerle una observación y decirle, oiga, no se dejen engañar. Entonces, nosotros tampoco podemos dejar de ser engañados. Nosotros también podemos ser engañados. Cuidado el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, hay muchas personas que han escuchado doctrina de demonios. Y una doctrina de demonio que está dentro de la iglesia evangélica es el calvinismo. Una doctrina de demonios que está dentro de la mayoría de las iglesias evangélicas y denominaciones evangélicas es salvo, siempre salvo. Y voy a decirles por qué. ¿Por qué? Porque esta doctrina es perjudicial para la vida espiritual. Esta enseñanza te deja a ti en tierra de nadie. Una palabra que a ti te santifique es una palabra de Dios. Una palabra que te acerque al cielo es una palabra de Dios. Una palabra que te permita arrepentirte es una palabra de Dios. Una palabra que te deja en tierra de nadie nunca fue de Dios. Una palabra que te hace hacer a ti lo que tú quieras no es de Dios. Una palabra que te dice a ti que tú puedes hacer cualquier cosa porque eres salvo, siempre salvo, nunca fue de Dios. Una palabra que te dice a ti que tienes que tomar el evangelio livianamente no es de Dios. Una palabra que no te dice a ti que tienes que ocuparte de tu salvación y preocuparte de tu salvación nunca fue de Dios, sino fue del diablo. Una palabra que te dice a ti, tranquilo, haz lo que quieras, no importa. Total, tú eres salvo, siempre salvo. No hagas nada, tú quédate ahí nomás, ve Netflix todos los días y el Cartoon Network y HBO Max. No hay problema. Total, tú eres salvo, siempre salvo. Una predicación que te diga eso nunca fue de Dios. Porque una predicación de Dios, porque Jesucristo mismo lo dice en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Una palabra que no te santifique nunca fue de Dios. Entonces algunos van a escuchar doctrina de demonios y van a apostatar de la fe. ¿Sabes cuántas personas se comunican conmigo de Latinoamérica? Y me dicen, mi matrimonio se destruyó, mi esposa me dejó, siendo hijos de Dios, siendo cristianos. Mi hijo se fue a las drogas. ¿O por qué los jóvenes están abrazando el calvinismo en este tiempo y la doctrina de salvo, siempre salvo? Porque es una doctrina fácil. Y a las personas les gusta lo fácil, ¿o no? Dejo esta pregunta abierta. ¿A las personas nos gusta lo fácil o nos gusta lo difícil? Nos gusta lo fácil. Y cuando a ti el diablo te susurra en tu oído que está todo listo, que Dios te predestinó, que Dios te justificó, que Dios te glorificó a ti personalmente, con tu nombre, eso quiere decir que no es una doctrina nunca de Dios. Porque eso lo que va a hacer es que tú quedes así sentado en tu casa. Por eso los jóvenes hoy, y yo vi las estadísticas, un gran número de jóvenes abraza hoy el calvinismo y salvo siempre salvo. ¿Por qué? Porque en su juventud les queda cómodo ese traje de calvinista. Porque el traje de calvinista no es exigente. El traje de calvinista es estándar.
A cualquiera le queda bien y cualquiera puede llevar una vida de sensualidad, una vida inmoral, una vida no santificándote, una vida en la que tú puedes decir perfectamente, no, que yo no me congrego, pues total, yo soy salvo, siempre salvo. Entonces es una vida cómoda. Por eso la iglesia está como está. La iglesia hoy está cómoda no porque te enseñen a ocuparte de tu salvación, porque si se enseñara de que la salvación se puede perder, la iglesia no estaría nunca cómoda. Si te enseñaran que tú puedes perderte y apostatar de la fe, entonces nadie estaría cómodo. Por eso las congregaciones están en apostasía. Por eso no tienen temor de Dios los mercaderes de la fe. Si ellos supieran doctrinalmente que la salvación se puede perder, nadie jugaría con Dios. Se los aseguro. Una persona que conociera la palabra de Dios realmente como es, tiene que temerle a Dios. Ahora vamos a dar unos textos que son muy importantes y que tienen que ver con este tema de si la salvación se puede perder o no. Y voy a hacer una conexión entre 1 Corintios 12:3 y Mateo 7:21-22. Esto, si usted no lo quiere recibir, es porque usted se está yendo en contra de la Escritura, no de mí. Mira lo que dice 1 Corintios 12:3, hablando de los dones espirituales. Curioso. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 12:3? Lo voy a leer. Y voy a preguntar a cada uno de los que está acá para que le quede súper clarito. 1 Corintios 12:3 dice lo siguiente. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Lo voy a leer de nuevo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor. Me acuerdo de ese texto, Romanos 19:10. El que cree con su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Una pregunta abierta a todos los hermanos y hermanas que están en este en vivo. ¿Puedes llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo? Está muy claro el texto, como el agua, ¿cierto? Pero esto no queda aquí. Este texto yo lo voy a leer con el texto que menos les gusta a los calvinistas, que es el texto de Mateo 7:21-22. ¿Por qué lo voy a enlazar? Porque tú te vas a dar cuenta de algo muy importante. Recuerda lo que dice 1 Corintios 12:3. Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Recuerda eso, transparente, ¿cierto? Excelente. Ahora vamos a leer Mateo 7:21-22, ¿qué es lo que dice? Dice así en el nombre de Jesucristo. Igual voy a tener aquí con mi dedo enlazado los dos versículos. Mateo 7:21-22 dice así. No todo, atención, Mateo 7:21, con estos dos textos, al igual que como lo dijo en el principio, podríamos cerrar el en vivo. Mateo 7:21-22 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se recuerdan de 1 Corintios 12:3? Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Y aquí en Mateo 7:21, muchos le van a decir Señor, Señor.
Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre abrimos obras. Señor, en tu nombre predicamos la palabra de Dios. Estábamos llenos de don de profecía e interpretábamos lengua, hablábamos lengua, sanábamos enfermos. Señor, Señor. Pero resulta de que todas esas personas que está hablando Mateo 7:21 eran hijos de Dios. Todas. Todas las personas que le dicen a Jesús en Mateo 7:21, Señor, Señor, son todas hijas de Dios. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 12:3 dice que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es a través del Espíritu Santo. ¿Claro? ¿O quedó alguna duda? ¿Quedó alguna duda del texto que acabo de decir? Los calvinistas o los salvos siempre salvos te van a decir que los que dicen Señor, Señor en Mateo 7:21 nunca fueron salvos. Pero resulta que, ¡pum!, sale 1 Corintios 12:3 y te dice, hey, cuidado, mira que los que dicen Señor, Señor tienen el Espíritu Santo. Dice Caters, no entendí. Te lo voy a explicar súper fácilmente. En 1 Corintios 12:3 dice que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. O sea, la persona que le dice Señor a Jesús es un hijo de Dios. La persona que le dice Señor a Jesús tiene el Espíritu Santo. Punto. Sin discusión. Nadie se puede ir en contra de la palabra de Dios, ¿o sí? ¿O serías tú tan osado de irte en contra de la palabra de Dios? Bueno, Señor solamente lo nombra a los hijos de Dios. Pero en Mateo 7:21 dice claramente que muchos le van a decir Señor, Señor. ¿Y quién le puede decir Señor, Señor a Jesús? ¿Quién le puede decir Señor, Señor a Jesús? Solamente un hijo de Dios. Solamente alguien que tiene el Espíritu Santo. Esto Dios me lo reveló en una ocasión que yo estaba hablando de los dones espirituales. Y luego Dios te detiene por su misericordia a través del Espíritu Santo. Te detiene en ese versículo y tú te pones a pensar, a ver, espérate. Si nadie le puede llamar Señor a Jesús sino a través del Espíritu Santo, entonces quiere decir que todos los que le llaman Señor, Señor son hijos de Dios. Entonces quiere decir que la salvación se pierde o se puede perder. Claro que sí. Más claro el agua. Entonces, si a muchos Jesús le va a decir, hey, no me digas Señor, Señor, porque tú te vas a ir al infierno. Entonces, eso quiere decir de que los que le dijeron Señor a Jesús, Señor, hablamos lengua, Señor, profetizábamos bonito, Señor, hacíamos esto, otro, Señor, nos creíamos teólogos, nos creíamos calvinistas, salvo siempre salvo. Él le va a decir, párale, a usted yo no lo conozco. Y los calvinistas te van a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo no te va a conocer si tú eres salvo siempre salvo? No, porque no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que tiene incluso el Espíritu Santo y me llama a mí Señor, porque nadie me puede llamar Señor a mí sino a través del Espíritu Santo, entonces usted se va al infierno. ¿Por qué? Porque como lo dije al principio, la fe no es por una oración exclusivamente, sino que la fe tiene que ser probada como el oro en el crisol. Y de hecho hay un texto muy importante que dice que es a través de muchas pruebas y tribulaciones que ingresemos al reino de Dios. Cuando Pablo dice, ocúpate de tu salvación con temor y temblor, te está diciendo, preocúpate de tu salvación con temor y temblor. Si tú fueras salvo, siempre salvo, Pablo nunca hubiese dicho, ocúpate de tu salvación. Está muy claro, Pablo no era calvinista. Pablo no creía en salvo, siempre salvo. Si él está alertando a la iglesia y al pueblo de Dios y le está diciendo, iglesia, ocúpate de tu salvación, con temor y temblor, ¿por qué lo estaba diciendo Pablo? Yo les voy a decir por qué. Y nos vamos a trasladar a Romanos capítulo 11.
¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 11? Pablo conocía el carácter de Dios. No era calvinista, ni creía en salvo siempre salvo. Pablo hace una alerta y un llamado tremendo en Romanos capítulo 11, cosas que parece que algunos pasan por alto, así como pasaron por alto 1 Corintios 12:3 con Mateo 7:21. ¿Qué es lo que dice Romanos 11? Vamos a leerlo. Dice: no te jactes. Una vez estaba conversando con un calvinista, con un salvo siempre salvo, y me dijo en mi cara que el libro de Romanos fue escrito para los judíos. ¿Cuántos saben a quién estaba dirigida la carta a los romanos? ¿Cuántos de los que están acá saben que el libro romano fue escrito para la iglesia? ¿Cuántos lo saben? Y yo una vez estaba en una conversación, en un debate con un calvinista, y me dijo que la carta a los romanos era para judíos, porque así se pueden sacar el que Dios le estaba hablando a través de Pablo y el Espíritu Santo a gentiles. Y mira lo que dice Romanos capítulo 11. Dice: no te jactes, versículo 18. Romanos 11, 18. Dice: no te jactes contra las ramas, o sea, contra el pueblo de Israel. O sea, Dios me salvó a mí y desechó al pueblo de Israel. Dice: no te jactes contra las ramas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y luego dice, en el versículo 21, y esto parece que no se predica en muchas congregaciones. Mira lo que dice. En el versículo 21 de Romanos capítulo 11. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Le está hablando a la iglesia en Roma. Hijos e hijas de Dios. Y mire lo que dice Pablo. Pablo conocía el carácter de Dios. ¿Se acuerdan cuando al principio le hablé de para sacar una doctrina? Tú tienes que conocer no solamente la palabra de Dios, los pactos, sino que también el carácter de Dios. Y Pablo conocía, por eso en Filipenses 2:12, dice: ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué Pablo sabía que tenías que cuidar tu salvación con temor y temblor? Porque él lo dijo aquí en Romanos capítulo 11, donde dice, versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Mira lo que está diciendo Pablo. Mira la bondad y la severidad de Dios. Usted lo primero que tiene que enseñarse en un discipulado es enseñar a decirle: mira la bondad de Dios, pero mira también la severidad de Dios. Eso nos enseña. Yo creo nunca haber recibido una enseñanza del carácter de Dios. Y mire lo que dice. Si tú permaneces en esa bondad, mira la bondad contigo que ha tenido. Te ha dado salvación, estás en el camino estrecho, estás perseverando. Dice, mira la bondad que ha tenido contigo, pero luego dice una advertencia. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Anda a mostrarle este texto a un calvinista y te va a decir que todos los romanos eran judíos, que no era la iglesia. Se la van a sacar de una y mil cosas para decirte de que no es la iglesia. Cuando tú le citas Mateo 7:21 a un calvinista o a una persona que dice salvo siempre salvo, te van a decir: esos que le dicen Señor, Señor nunca fueron salvos. Pero ya les quedó claro que los que le dicen Señor y Señor tenían el Espíritu Santo. Aquí le está hablando a la iglesia en Roma, hijos e hijas de Dios. Y le está diciendo, porque Pablo lo tenía muy claro: tengan cuidado porque Dios es bueno, pero Dios también es severo. Por eso en Filipenses 2:12 vuelve a decir: ocúpate de tu salvación, hermanita.
Ocúpate. Y eso no significa que es por obras, que tú te estés haciendo obras para ocuparte de tu salvación. No, esto es muy fácil. Es permanecer en la fe. Es permanecer en la bondad. Aquí lo dice Pablo. Si no, también tú serás cortado. ¿Qué es lo que es permanecer en la fe? ¿Qué es lo que es permanecer en la bondad de Dios? Eso no se enseña. Solamente se enseña la oración de fe y chao, se acabó. Y ya eres salvo, siempre salvo. Pero este es un camino de un peregrino, hermano. Este es un camino estrecho, donde hay luchas, donde hay tentaciones, donde anda el león rugiente, donde la palabra misma nos dice, y cuidado, el que piensa estar firme, mire que no caiga, donde la palabra misma nos dice, sed santos porque yo soy santo, donde la misma palabra te dice a ti, no te dice, no te da el camino, no te da el camino exacto, sino que te dice, elige. Somos pecadores, tenemos que tener cuidado con las debilidades. Dice Pablo, aviva el fuego, el fuego no te lo va a avivar Dios. Usted tiene que avivar el fuego, no te lo va a avivar Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la doctrina calvinista, aparte de ser hereje, es irresponsable. Le deja la salvación a Dios y uno no tiene que hacer absolutamente nada, pero ya hemos visto en varios textos que Dios le traslada también la responsabilidad al hombre. Claro que sí. Dios también le traslada la responsabilidad al hombre. Satanás pudo haber sido eternamente un querubín protector, pero él decidió rebelarse en contra de Dios. El pueblo de Israel fue llevado dos veces cautivo, una el pueblo de Israel y otro el pueblo de Judá, por su desobediencia. Adán y Eva desobedecieron porque se rebelaron a Dios. Pudieron haber tenido un Edén perpetuo. Los hijos de Dios tienen la responsabilidad de ocuparse de su salvación. Y eso no significa en ninguna manera de que tú tienes que hacer obras para ser salvo. Pero dice Pablo que tú tienes que permanecer en la bondad. Si Dios se portó bueno contigo al otorgarte la salvación, ¿tú crees que no te va a adjudicar una responsabilidad y no te va a pedir a ti la responsabilidad? Dios te entregó dones, Dios te entregó ministerio, Dios te entregó talentos, Dios te entregó una familia, Dios te entregó recursos, Dios te entregó muchas cosas. Tú vas a tener que rendirle cuentas por todas ellas. Tú no vas a zafarte y te vas a lavar las manos como Pilato diciendo, no, señores, que yo era imperfecto. No, señores, que a mí me engañaron con la doctrina de salvo siempre salvo. No, porque es su deber escudriñar la Escritura. Es su deber escudriñar la Escritura y no que un pastor o un predicador le diga a usted qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad. Usted tiene que estar preparado a cuando se predique algo del púlpito, usted claramente decir, no, eso no es de Dios. Entonces hay una responsabilidad de los hijos de Dios en la salvación. Sigamos. Ni siquiera he hablado un 10% del en vivo. No llevo ni un 10% de toda la doctrina que tengo que hablar. Ni siquiera llevo un 10%. Falta un 90%. ¿Cuántos van a tener paciencia para quedarse en el en vivo? Cuando Jesucristo, y lo he dicho muchas veces, cuando Jesucristo dice en la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:16, a los tibios yo los voy a vomitar de mi boca. ¿Sabías tú que las iglesias reformadas, mayormente la iglesia bautista, un 80%, recordemos que hay distintos tipos de iglesias bautistas, pero la iglesia bautista, el 80% creen salvo siempre salvo. Y también la iglesia apóstata de hoy día y muchas iglesias evangélicas más, muchas denominaciones creen en salvo siempre salvo. Cuando tú le preguntas a ellos por qué ellos no predican en un púlpito Apocalipsis 3:16, se van a quedar callados. Ellos no creen, los calvinistas y los salvos siempre salvos, no creen en Apocalipsis 3:16, no creen en Romanos 11:22, no creen en Filipenses 2:12, no creen en Mateo 7:21, no lo creen.
Si tú le preguntas a ellos, pero ahí en Apocalipsis 3:16 dice que Jesucristo va a vomitar a los tibios. No van a saber qué responderte. Te van a decir, no, es que nunca fueron salvos. Esa es la típica que usa un calvinista. Pero ¿cómo puede ser que un tibio sea una persona que no conoció a Jesucristo? Si tenemos tres tipos, tenemos los que están calientes, los fríos y los tibios. Los fríos es la gente del mundo que no conoce el camino de Dios. Los que están calientes son los que buscan de Dios, aviva el fuego del don del Espíritu Santo. Y los tibios tienen que ser una persona que tiene una pata en el mundo y una pata en la iglesia. Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Ese es un tibio. O sea, alguien que es hijo de Dios, pero tiene la iglesia como solamente para cantar y caerse al suelo, tiritar, saltar y hablar en lengua y nada más. No ha habido un convertimiento. Entonces, yo he escuchado unos disparates, hermanos, de los salvos siempre salvos, de los calvinistas. Se creen mucho, muy teólogos, pero la verdad que a veces sus argumentos son una idiotez. Te han dicho de que la iglesia de la Odisea, todos los que estaban en la iglesia de la Odisea eran personas que no eran cristianas. Mira a la canallada de información que te dan para poder saltarse el paso de poder darte una explicación por qué Jesucristo dijo lo que quiso decir. Cuando Jesucristo dice claramente a los tibios, yo lo voy a vomitar de mi boca. Ellos, cuando tú le dices eso, tú le dices a un calvinista, pero espérate, Jesucristo va a vomitar a muchos hijos de Dios. Te dicen, no, ellos nunca fueron salvos. Cada cosa, argumento que tú le digas a un calvinista o a un salvo siempre salvo, te va a decir, no, es que no eran hijos de Dios. No, es que nunca lo fueron. Eso es una tontera. ¿Por qué? Porque un tibio solamente puede ser una persona hija de Dios que ama al mundo. Un tibio es una persona que es cristiano, hijo de Dios, pero que le hace un guiñe al mundo. Ese es un tibio. Entonces cuando Jesucristo dice, a los tibios yo lo voy a vomitar de mi boca, está hablando de la iglesia. Iglesia tibia. No está hablando de la iglesia caliente, la iglesia que busca de Dios, la iglesia que aviva el fuego. No, se está refiriendo a alguien tibio, a ese lo va a vomitar. Y se está refiriendo a hijo e hija de Dios. No está hablando de la gente del mundo porque no tiene por qué vomitarlo. A él no le da asco ni dan ganas de vomitar una persona del mundo. A él le da asco y le dan ganas de vomitar un cristiano que es tibio. Eso le da ganas de vomitar a Jesucristo. O sea, un hijo de Dios o una hija de Dios que practica el pecado como hijo del diablo, pero también es hijo de Dios. Y el vómito, claro, el vómito viene del interior. O sea, estaban en Cristo. Muy buena acotación, mi hermano. Bueno, tenemos también, pero es que una cantidad increíble de textos. También me voy a detener en 1 Timoteo 4:10, que recién no lo alcancé a leer. 1 Timoteo 4:10, ¿qué es lo que dice? 1 Timoteo 4:10, dice así en el nombre de Jesucristo. Que por esto mismo trabajamos, dice el apóstol Pablo, y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Este texto nos dice claramente de que Dios quiere que todos vengan a salvación. Dios quiere que todo sea salvo. Por eso nosotros intercedemos como iglesia por las personas que no conocen a Jesucristo, para que en algún momento cuando llegue la predicación a ellos puedan creer. Porque te aseguro, Dios no quiere la salvación de un grupito. Te lo aseguro. Dios no quiere la salvación de solamente Pedro, Santiago, Juan y Marcelita e Ignacio. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Por eso amó al mundo, por eso entregó a Jesús, para que todo aquel que se cree, que crea en Él,
tenga vida eterna. Tenemos más textos. 1 Timoteo 2:4. ¿Qué es lo que dice 1 Timoteo 2:4? Dice así: en el nombre poderoso de Jesús. Este texto va en contra del calvinismo. Otro texto más que va en contra del calvinismo de salvo siempre salvo. 1 Timoteo 2:4 dice así: en el nombre de Jesús, el cual quiere, ¿quién? Dios. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todos sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que hay en el corazón de Dios. Ese es el Dios que yo creo. Es un Dios que quiere que todos sean salvos, que quiere que todos se arrepientan. Y a través de la predicación, a través de que tú seas luz, a través de que la iglesia sea luz, a través de los evangelistas, a través de los predicadores, a través de los hermanos y las hermanas que le predican a sus vecinos, a compañeros de trabajo, quiere que todo el mundo sea salvo. Dios no quiere salvar a un grupito que predestinó. Dios no quiere salvar a Luchito, María y Sofía. Dios quiere que todos procedan a arrepentimiento. Todos. Lo dice aquí el texto. Entonces, este texto, nuevamente otro texto más, está destruyendo el calvinismo, porque el calvinismo dice de que Dios solamente predestinó a un grupo para ser salvo y los demás, lo siento, al infierno, por la eternidad. Increíble. Hay alguien que me está mostrando un texto que dice, mira lo que dice Hechos 17:30. Otro texto que va en contra de salvo siempre salvo, para que no seas engañado, hermano, para que no seas engañado por esta doctrina del diablo. Yo lo digo así abiertamente. Por esta doctrina, muchas personas han caído de la gracia. Por esta doctrina, muchas personas tienen una vida licenciosa, sensual, una vida fácil, una vida apóstata, por lamentablemente esta doctrina. Mira lo que dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es lo que quiere Dios? De nuevo lo voy a decir. ¿Quiere que sea salvo Juanito, Sofía y Marcela? No. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dice, quiere que a todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Ese es el Dios de la Biblia. No es el Dios calvinista. Ni menos el arminiano, porque el arminiano te dice que la salvación es por obra. Los arminianos están aún más perdidos. Pero la doctrina calvinista te dice eso. Entonces, claramente Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Alguien me está hablando de por qué rechazó a Esaú. Eso no tiene importancia, porque estamos hablando del Evangelio. No estamos hablando del pueblo de Israel. No estamos hablando antes de la ley, no estamos hablando de Abraham ni nada, estamos hablando del tiempo actual, el tiempo de la gracia, el tiempo en que se predica el Evangelio. Y el Evangelio llega y va a llegar a todas las personas. Es imposible que una persona que esté en el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20:15, le diga al Señor, Señor, a mí no se me predicó nunca. Todas las personas, y te aseguro que todas las personas van a ser predicadas. Porque Dios sería injusto en mandar al lago de fuego y azufre por la eternidad a alguien que no recibió el Evangelio. Y Dios no es injusto. ¿Me entienden? Eso queda muy clarito. Bueno, sigamos, tenemos muchos textos más. Bueno, el texto que leímos de 1 Timoteo 2:4, donde dice que Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. El texto de Hechos 17:30 y de 1 Timoteo 4:1 y 4:10 van en contra del calvinismo.
Hay alguien que me nombró el texto de Romanos 8.1 y ese texto no quiere decir lo que ellos quieren decir. Romanos 8.1 dice claramente, vamos a leerlo. Romanos 8.1, ¿qué es lo que dice? Este fue uno de los primeros textos que yo me aprendí en mi vida. Dice así en el nombre de Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Termina el versículo ahí o no termina? No, el versículo no termina ahí. Porque si fuera así, no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que dice después en Romanos 8.1? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes andan conforme a la carne? La iglesia de Corinto era una iglesia muy carnal. Pablo lo sabía. Cuando se está refiriendo a esto, no se está refiriendo de que los que tienen el Espíritu Santo son hijos de Dios y los que no tienen el Espíritu Santo no son hijos de Dios. No, está hablando de los hijos de Dios. Que hay hijos de Dios que andan en la carne y otros que andan en el Espíritu. No sé si me doy a entender. Entonces, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, avivan el fuego del Espíritu Santo, se santifican, no practican el pecado, saben que el que practica el pecado pasa a ser hijo del diablo y no hijo de Dios. Está muy claro, ¿cierto? Ni siquiera hemos entrado a los textos de Hebreos, hermanos. Ni siquiera hemos entrado, mi amor. ¿Sí? Porfa. Ni siquiera hemos entrado a los textos de Hebreos. Ya vamos a entrar. Voy a buscar acá un texto muy importante que dice en otra vez dándole la responsabilidad a Dios, hablando Pablo en la carta de 1 Timoteo 4:16, dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Cómo vas a tener cuidado de ti mismo si tú eres salvo, siempre salvo y nada te va a quitar la salvación? Mira lo que dice. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¡Wow! Si tú persistes en la doctrina de Cristo, entonces te vas a salvar a ti mismo. Eso lo dice aquí. Acabamos de leerlo. ¿Dónde está? 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, ¿haciendo qué? Persistiendo, perseverando, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. La palabra persistir es perseverar. Pero esta palabra perseverar, los calvinistas y los salvos siempre salvos, te enseñan de que es obras. Te dicen de que perseverar o persistir, como dice el apóstol Pablo acá, es obras. Entonces tú no tienes que perseverar, no tienes que persistir, porque son obras. Mira la canallada de doctrina que se enseñan hoy día. La palabra nos demanda a ocuparte de tu salvación, a permanecer en la bondad, a permanecer en la fe, a persistir. Eso dice la palabra claramente. Ahora vamos a leer los textos. Vamos a sacar un poquito de esto porque me dio un poquito de calor. Espérenme un segundito nomás, por favor.
Ahora sí, la palabra a nosotros y Dios a través de su palabra nos da una responsabilidad a los creyentes. Nosotros no podemos lavarnos las manos como lo hizo Pilato y decir, yo no sabía, a mí no me importa, a mí no me lo dijeron, a mí no me predicaron de eso. Gracias, mi amor. Entonces, no hemos hablado de los textos del libro de Hebreos. Ahora vamos a citar estos textos, pero un calvinista te va a decir que no era la iglesia, sino eran judíos. Como siempre, quitándole el brazo a la jeringa, un salvo siempre salvo te va a decir que aquí Pablo le estaba hablando a los hebreos y no a la iglesia. Bueno, vamos a leer algunos textos de Hebreos. Hebreos 4:11. ¿Qué es lo que dice Hebreos 4:11? Vamos a buscarlo. Hebreos 4:11. Dice así en el nombre de Jesús. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos entrar en la salvación y que nadie llegue al conflicto de desobedecer a Dios de tal manera que tú apostatas de la fe, que tú te vas del camino estrecho, de que tú te vas de la senda del permanecer en la bondad y en la fe. El texto de Hebreos 6:9, ¿qué es lo que dice? Dice así en el nombre de Jesús. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Está hablando de que nosotros, cuando somos cristianos, cuando somos hijos de Dios, nosotros por las cosas que salen de nuestra boca, nuestras acciones, Dios las puede reprobar o las puede aprobar. Y lamentablemente las cosas que Él reprueba son quemadas por fuego. ¿Y dónde sale eso? No solamente aquí en el texto de Hebreos capítulo 6, sino que también en Juan capítulo 15, cuando habla de la vid y los pámpanos. Y ya vamos a llegar a ese texto. Ya vamos a llegar a este texto. Dice el capítulo 2 del libro de Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, cuidado con deslizarse, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión de desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos, Hebreos capítulo 2, versículo 3, cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vas a escapar tú, hermano y hermana, si descuidas una salvación tan grande? Y en este contexto, ¿cómo tú puedes descuidar la salvación? Es que la fe sea persistente en el camino. Que a pesar de las tribulaciones, de los conflictos, de los problemas, de las situaciones, de las pruebas, de la disciplina, de lo que sea, nosotros sigamos teniendo en la mira a Jesús.
y sigamos caminando en este camino estrecho, a pesar de que es muy estrecho este camino. Sigamos firmes adelante en la fe en Jesús, ocupándonos de nuestra salvación, siendo responsables de los dones que Dios nos entregó, siendo responsables de las cosas que te entregó Dios, porque dice que todos vamos a tener que rendirle cuenta a Dios. Entonces, como la salvación no es por obras, el perseverar en la fe o en la bondad no es hacer obras para salvación. Eso te lo enseñan esta doctrina de salvo siempre salvo. Te enseña que perseverar en la fe, porque te dice, si tú le dices, no, es que tú no eres salvo solamente por fe, tienes que perseverar. Entonces tú le dices eso y ellos te dicen, no, pero es que eso es obra. Imagínate que te dicen que es obra de salvación perseverar en la fe. Hermanos, ¿hasta qué nivel hemos llegado que nos han engañado tanto? Yo creo que muchos hermanos que están aquí y muchas hermanas que están aquí ya no son niños espirituales. Pablo dice claramente, lamentablemente, Cristo no ha sido formado en ti. Hay muchos niños espirituales todavía en las cosas de Dios. Nosotros cuando llegamos al camino de Dios, debíamos crecer, no quedarnos ahí como niños, en el conocimiento de la verdad, pero también en el crecimiento espiritual y en producir frutos a 30, 60 y 90, porque al principio no conocíamos la palabra de Dios. Pero si tú te sigues manteniendo sin conocer la palabra de Dios, tú no vas a dar fruto. Entonces eres próximo para ser quemado. Está próxima ese lugar. Y ya lo vamos a ver en Juan capítulo 15. Entonces, amados hermanos, ¿la salvación es un regalo? Sí, la salvación es un regalo de Dios. El don no es la fe, es la gracia. Todos tienen una medida de fe, porque Dios no es injusto. Y Dios quiere que todos conozcan el Evangelio y la palabra de Dios. ¿La salvación es un regalo? Sí, pero es un regalo con condición. Que nunca se te olvide esto que te estoy enseñando en este momento. La salvación es un regalo, pero un regalo con condición. ¿Cuál es la condición? ¿Obras? No. ¿Cuál es la condición? Aquí lo vamos a ver en 1 Corintios 15:2. 1 Corintios 15:2, ¿qué es lo que dice? Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Mira lo que dice la palabra de Dios. La salvación, amigo, esto no te lo enseñaron nunca. La salvación es con condición. Que no te engañen ni creas tú el cuento de que tú eres salvo, siempre salvo y está listo. No importa que tú peques, hagas lo que quieras. No. Aquí dice en 1 Corintios 15:2, por el cual asimismo, si retenéis, no habla de obras, si retenéis la palabra que os he predicado, aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. O sea, no eres salvo. Si usted no retiene la palabra de Dios, usted no es salvo. Si usted retiene la palabra de Dios, es salvo. La salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe. Sí. ¿Es un regalo? Sí. Pero usted tiene que cuidar su salvación. Usted tiene que permanecer en la fe. Usted tiene que retener la palabra que le ha sido entregado. Si usted no retiene la palabra que le ha sido entregado, usted no es salvo. Punto. ¿Qué significa retener la palabra de Dios? Perseverar. Persevero en lo que recibí.
persevero en la palabra que me ha sido entregada, persevero en la fe en Cristo Jesús, persevero en la obediencia. ¿Voy a caer? Claro que sí. ¿Voy a pecar? Claro que sí. ¿Es probable que practique el pecado? Claro que sí. Pero voy creciendo en el camino de fe. Voy creciendo hacia adelante. Dice Pablo, no habiendo sido yo heraldo, venga a ser eliminado. Pablo mismo sabía que la salvación se podía perder. Y él mismo lo dice, no haya yo habiendo sido heraldo para muchos, sea yo eliminado. O sea, siendo Pablo una luz ante los gentiles, habiendo predicado salvación a muchos, venga a ser eliminado. Eliminado de la salvación, porque Pablo lo tenía súper claro. ¿Cómo va a ser eliminado del ministerio de apóstol si los dones del llamamiento son irrevocables? Hay alguien que me está diciendo, a lo que dije yo, eliminado del apostolado, no de ser salvo. Pero ¿cómo va a ser eliminado del apostolado si los dones, el ministerio y el llamado son irrevocables? ¿Sí o no? ¿Los dones, el ministerio y el llamado de Dios es irrevocable, sí o no? Entonces, ¿por qué el amigo nos dice de que Pablo, cuando dijo que iba a ser eliminado del apostolado, no puede, imposible, se va en contra de la palabra de Dios? Porque el llamamiento, los dones son irrevocables. No te los puede quitar Dios, no se pueden eliminar. Lo que puede ser eliminado es su nombre del libro de la vida. ¿Usted lo sabía que su nombre puede ser eliminado del libro de la vida? ¿Se ha eliminado de qué? El apostolado. Si Pablo dice, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Es ridículo que él vaya a ser eliminado por el apostolado. Es ridículo. ¿Sabes por qué es ridículo? Porque Pablo mismo dice, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Él se ocupaba de su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque él, cuando fue heraldo y había sido heraldo para muchos, no haya ser que, como dicen otros textos, se haya deslizado, o haya apostatado, o pueda apostatar de la fe, o se deslice o caiga de la gracia, o se vaya como la puerca lavada al cieno, o como el perro vuelva al vómito. También le puede ocurrir a un cristiano. Claro que sí. El león anda alrededor queriendo devorar, el león rugiente, Satanás el diablo. Es que esto es lo tremendo, hermanos. Esto es lo tremendo. Te enseñan que prácticamente, por ser salvo siempre salvo, tú eres intocable. Eres intocable. Cuidado el que piensa estar firme. Yo veo a muchos jóvenes creyendo el calvinismo o creyendo salvo siempre salvo y están cayendo. Están cayendo en transgresiones, están cayendo en prácticas de pecado, se están dejando de llevar por una doctrina de demonios, las cuales conducen a que tú seas eliminado o seas cortado, como dice en Romanos 11. Al amigo recién no le gustó la palabra eliminado porque dijo que era el apostolado, pero resulta que en Romanos capítulo 11 dice ser eliminado. Perdón, dice ser cortado.